Ya. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y una patología bastante frecuente, ya que se observa en lo que es los servicios de emergencia, ¿no? Estamos hablando de la hemorragia digestiva alta, ¿sí? Empecemos por ver los temas que vamos a tratar. No se alarmen, sé que son varios puntos, pero en realidad no se va a prolongar demasiado la clase. ¿Ya? Empezaremos pues viendo lo que es definición, luego la epidemiología, la etiopatogenia, la presentación clínica, el diagnóstico y lo más importante creo que es el manejo. En cuanto a la definición, ¿ya? En cuanto a la definición, la definición es bastante clara, ¿no? Llamamos hemorragia digestiva en forma global, pues a toda pérdida sanguínea que procede del tracto digestivo, ¿no? En cuanto a lo que es propiamente la definición de hemorragia digestiva alta, ¿no? Se puede decir que hay dos tipos de definiciones, ¿no? Una definición clásica, o quizás antigua, pero la clásica, que es válido usarlo incluso en estos tiempos, no hay ningún problema. Y hay una nueva definición o una nueva terminología que se está usando también, ¿no? Sobre todo en lo que es los de la especialidad de gastroenterología, como es mi caso, ¿no? La definición clásica se basa a su vez en la división que hacíamos antes de lo que es el tubo digestivo, el tracto digestivo. El tubo digestivo se acostumbraba a dividir en dos, ¿no? El tubo digestivo alto y el tubo digestivo bajo. Y era básicamente una división que se basaba en lo que es, en cierto modo, la fisiología, ¿no? El tubo digestivo alto, ¿ya? Su función principal era la digestión de los alimentos, mientras que el tubo digestivo bajo, ¿ya? Estaba más asociado a la absorción de estos alimentos que han sido digeridos, ¿no? Entonces, esa era la definición clásica, ¿no? El tubo digestivo, tracto digestivo alto y tubo digestivo, tracto digestivo bajo. Entonces, del mismo modo, es lo que la definición clásica ¿no? divide la hemorragia en digestiva alta, cuando este se produce en el tracto digestivo alto, y hemorragia digestiva baja, cuando esta se produce... ¿Qué pasó? Eh, ya, uy. A ver, disculpa, no sé qué pasó en la máquina. A ver, entonces le decía que la división de hemorragia digestiva alta está asociada al sangrado digestivo que se origina en el tubo digestivo alto y la hemorragia digestiva baja, aunque sea redundante, aquel que se origina en el tubo digestivo o tracto digestivo bajo, ¿no? ¿Y cuál es el reparo anatómico? Pues el ángulo de Treis, ¿no? Por encima del ángulo de Treis, ¿no? Sangrado digestivo alto, por debajo del ángulo de Treis, sangrado digestivo bajo. Esa es la clasificación clásica que como les comentaba, básicamente se divide, pues está en relación, mejor dicho, a la división que se hacía del tubo digestivo por su fisiología, por su funcionamiento, ¿no? La nueva terminología agrega lo que es el término de hemorragia digestiva alta, y hemorragia digestiva alta agrega un término más, que es la hemorragia digestiva media. Esta clasificación en tres ya no se basa en la fisiología, sino básicamente se basa en el método que yo voy a emplear para hacer el estudio de ese segmento del tubo digestivo. Entonces, la hemorragia digestiva alta, básicamente, para su estudio, se hace uso del endoscopio o esófago gastroduodenoscopio, que es el término adecuado. Para el estudio de la hemorragia digestiva baja, se hace uso pues, del colonoscopio. Y para el estudio de la hemorragia digestiva media, los métodos que se usan son la cápsula endoscópica y la enteroscopía, por mencionar dos de ellos. Entonces, es por eso que la nueva terminología divide en tres tipos, ¿no? Alta, media y baja. El reparo anatómico es variable, ¿no? En este caso le estamos presentando una división en tres, tomando en cuenta la papila de Vater, ¿no? Por encima de la papila de Vater, hemorragia digestiva alta; por debajo de la papila de Vater y antes de la válvula ileocecal, hemorragia digestiva media; y por debajo de la válvula ileocecal, hemorragia digestiva baja, ¿no? Hay otra clasificación
que no tome en cuenta la papila de Vater para dividir alta y media, sino sigue tomando lo que es el ángulo de trace. ¿Ya? Es una clasificación. Nosotros acá podemos ver la figura, el dibujo de lo que es el duodeno, ¿sí? El duodeno, acá tenemos el píloro, el bulbo duodenal, la segunda, tercera y cuarta porción, ¿no? A nivel de la segunda porción duodenal, vamos a tener la papila de Vater, disculpen la interrupción, ¿ya? La papila de Vater, ¿no? Y a nivel de la unión del duodeno con el yeyuno, pues vamos a tener el ángulo de 3. Entonces, reiterando nuevamente, ¿no? Si tomamos en cuenta la división en 2 del sangrado digestivo, si tomamos en cuenta el ángulo de 3, diríamos que por encima del ángulo de 3, hemorragia digestiva alta, por debajo del ángulo de 3, ¿no? Hemorragia digestiva baja. Si queremos dividirlo en 3, el sangrado digestivo en tres tipos, podemos hacerlo tomando en cuenta la papila de Vater, por encima de la papila de Vater, hemorragia digestiva alta, entre la papila de Vater y lo que vendría a ser la válvula cecal, hemorragia digestiva media, y por debajo de la válvula cecal, perdón, hemorragia digestiva baja. ¿Sí? En cuanto a la epidemiología, ¿no? El sangrado digestivo bajo es una entidad frecuente, como ahí menciona, ¿no? Es una entidad que sobre todo nosotros vamos a verla pues en la emergencia, ¿no? El título quizás más apropiado del tema sería hemorragia digestiva alta aguda, ¿no? Porque también puede haber un sangrado digestivo alto, no agudo, que tiene otra forma de presentarse. La incidencia es bastante importante. Acá tenemos, por ejemplo, la bibliografía o la literatura que describe que, por ejemplo, en Estados Unidos puede ser de 78 a 61 casos por 100.000 personas, ¿no? Por año, ¿no? Es un estudio realizado en el año 2001 y 2009. En España, algo similar, 66 casos por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Qué se observa en cuanto al sangrado digestivo alto? Que va a ser más frecuente o va a ser mayor en cuanto la edad también se incrementa y se va a observar también en mayor medida en el sexo masculino, ¿sí? No solamente es una patología frecuente, sino que también va a ser causa de importante número de internamientos al año, ¿no? Ahora, de todos los sangrados digestivos, cerca del 75% se dice, ¿sí? Hasta quizás un poco más de los sangrados digestivos, ¿no? Van a corresponder o van a deberse al sangrado digestivo alto, ¿sí? En antaño era considerado un gran problema, pues la mortalidad era un poquito alta, acá mencionan 14%, quizás en la actualidad no sea tanto en realidad, ¿ya? Pero antes, sí, antes del uso, digamos, masivo del estudio endoscópico, pues era un gran porcentaje los pacientes que fallecían por sangrado digestivo alto, ¿no? Acá tenemos un estudio, ¿sí? Realizado en Perú, ya quizás un poco antiguo, el 2006, en el hospital el Revalidati, donde se corrobora lo que mencionamos en la diapositiva previa, ¿no? En el cual decíamos que de todos los sangrados digestivos, el sangrado digestivo alto es el más frecuente. En este caso, en este estudio, encuentra que el 82% del sangrado digestivo se debía a HDA, hemorragia digestiva alta, ¿sí? También en la diapositiva previa mencionábamos de que los varones eran los más afectados y también se corrobora este dato en este estudio realizado en el Perú, ¿no? Además, decíamos que la edad de presentación de sangrado digestivo es a mayor edad es más frecuente encontrar el sangrado digestivo alto, y también se corrobora acá en este estudio realizado en Perú que los mayores de 60 años, pues es el mayor número de pacientes que van a presentar sangrado digestivo alto, ¿sí? La mortalidad pues, puede variar en relación al tipo de HA que estemos evaluando. Más adelante vamos a ver que la hemorragia digestiva alta se clasifica en dos tipos principalmente, en varicial y no varicial. Cuando hablamos de un HA no varicial, la mortalidad es variable, puede ser de 4 o 5%, puede llegar incluso hasta el 15%, ¿ya? Y mientras que en el sangrado digestivo alto varicial, la mortalidad puede ser mucho mayor, incluso hasta el 65%, ¿no? Cabe resaltar que la mortalidad tanto en HDA no varicial como varicial en los últimos años ha descendido. ¿Por qué ha descendido? Principalmente por el uso más frecuente, ¿ya? O rutinario de lo que es la endoscopía, pero no solamente la endoscopía como método diagnóstico, sino la endoscopía como método terapéutico.
Etiopatogenia. Primero veamos un poquito sobre qué es la etiología. La etiología en general, si nosotros dividimos el tubo digestivo alto en segmentos, ya sea llámese esófago, estómago, duodeno, pues la etiología va a ser diferente en relación a cada segmento. Por ejemplo, en el esófago, lo más frecuente o la causa más frecuente de sangrado son las varices esofágicas y el síndrome de Mallory-Weiss. En el estómago siempre va a ser úlcera gástrica, cáncer gástrico también, ¿no? En el duodeno, definitivamente la úlcera péptica. En estos estudios realizados del país, ¿no? Podemos ver ya en forma global, tomando todo lo que es el tubo digestivo alto, ¿no? Que lo más frecuente son las úlceras gástricas y úlcera duodenal, como hemos mencionado, y también las varices esofágicas. Esto es un estudio del 2016. En este estudio un poco más antiguo, del 2006, sucede casi lo mismo, no hay mayor variación, ¿no? Úlcera duodenal, úlcera gástrica y varices esofagogástricas como las principales causas, ¿no? Acá ya vamos a comentar acerca de lo que es la clasificación etiopatogénica del sangrado digestivo alto, ¿no? De la hemorragia digestiva alta. Podemos dividirlo, ¿no? Podemos dividir la hemorragia digestiva alta en dos, ¿no? La hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, también llamada o conocida como HDA varicial, y la hemorragia digestiva alta no varicial, ¿sí? Esta división básicamente se basa en la fisiopatología, ¿ya? La fisiopatología va a ser diferente en ambos grupos. En cuanto a la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal, como su nombre dice, ¿ya? ¿A qué se va a deber? Se va a deber o se va a producir por una elevación de la presión en el sistema porta-hepático. Esa elevación del sistema porta-hepático se conoce como hipertensión portal, ¿sí? ¿Cuáles son, qué entidades podemos mencionar al interior de lo que es la HDA por hipertensión portal? Pues tenemos la ruptura por varices esofágicas, la ruptura por varices gástricas y también, aunque no es muy relevante, ya el sangrado también por gastropatía hipertensiva portal. Entonces, esta es la hemorragia digestiva alta por hipertensión portal o también llamada varicial, ¿no? Las causas ya les hemos mencionado aquí. Todas las otras causas que puedan producir sangrado digestivo ya, se van a agrupar en vale la redundancia, en un gran grupo que se llama HDA no varicial. Y ahí tenemos, como les digo, todas las otras causas que ustedes pueden haber visto en la lista cuando vimos esófago, estómago y duodeno, ¿no? Pero la principal causa de HDA no varicial es la enfermedad ulceropéptica. Es por eso que se tiende a tomar casi siempre como sinónimo, cuando nosotros nos referimos a HDA no varicial, al sangrado producido por la enfermedad ulceropéptica, ¿ya? Así como cuando nos referimos a HDA varicial, casi siempre nos estamos refiriendo a un sangrado producido por la ruptura de varices esofágicas. En cuanto a la fisiopatología, va a ser muy diversa dependiendo de la causa, pero si nos ceñimos a lo que es la enfermedad ulceropéptica, podríamos nosotros mencionar que el sangrado no varicial, perdón, por úlcera péptica se va a deber a un desbalance que se va a dar entre los factores agresores y defensores de la mucosa, ya sea gástrica o duodenal. No voy a explayarme mucho en esto, ustedes tengo entendido que tienen una clase de ulceropéptica, así que probablemente ahí lo van a desarrollar con mayor detenimiento, ¿no? Solo decirle o reiterar lo que hemos mencionado, ¿no? Que la enfermedad ulceropéptica se va a dar pues, por un desbalance, ¿no? Tanto en la disminución de factores defensivos o el incremento de los factores agresivos, ¿sí? Veamos esto que es importante, interesante, que también muy probablemente lo van a desarrollar con mayor detenimiento cuando ustedes tengan la clase de cirrosis hepática, ¿no? En cirrosis hepática se habla mucho de lo que es hipertensión portal, pero es importante en este momento referirnos o explicar un poco qué es hipertensión portal para entender la fisiopatología y el manejo que se le da, que es muy diferente al HDA varicial, no varicial, perdón. Entonces, este es la circulación normal en el sistema porta hepático, ¿no? Podemos, tres órganos principales, ¿no? El vaso, que está en el lado izquierdo, ¿no? En el hipocondrio izquierdo.
el hígado que está en el hipocondrio derecho y bueno, el corazón. Ustedes saben que toda la sangre tiene que llegar a quién, su destino final es el corazón, ¿no es cierto? Para que sea pues oxigenada la sangre ahí. Tenemos una vena importante que es la vena esplénica, ¿ya? Que proviene del esófago, ¿ya? Tenemos la vena mesentérica superior, ¿no? Que trae sangre del intestino. Estas dos venas se van a unir y van a formar una gran vena llamada vena porta. Entonces, a través de aquí viene la sangre, pasa a través del hígado, los sinusoides, luego se forman los capilares y las venas hepáticas o suprahepáticas, y la sangre va a la vena cava y de la vena cava inferior al corazón. Eso es la circulación normal en el sistema porta-hepático. ¿Sí? ¿Qué pasa o qué es lo que se tiene que presentar para que haya hipertensión portal? ¿A qué llamamos hipertensión portal? Dijimos que es el incremento de la presión justamente en este sistema, ¿no? El sistema porta. Pues para que haya un incremento de la presión a este sistema, tiene que haber un cuadro obstructivo. Una obstrucción que puede darse, que puede ser poshepática, puede ser hepática, siendo la causa más frecuente la cirrosis hepática, o puede ser también una de origen prehepático. Una causa frecuente es la trombosis, ¿no? De la vena porta. Entonces, cuando ocurre este fenómeno de obstrucción, ¿ya? Pues se va a dar un incremento de la hipertensión portal. No es la única causa, también en la cirrosis hay aumento de volumen también, pero principalmente se da el aumento de la resistencia y eso incrementa la hipertensión portal. Entonces, como es lógico suponer, si la sangre ya no puede seguir esta ruta para llegar al corazón, pues la sangre va a buscar, porque hay un cuadro obstructivo ahí, pues va a buscar otras vías para llegar al corazón. Y puede ser dos principales vías. Una a través de la vena gástrica izquierda, también llamada coronaria estomáquica, ¿ya? Que va a desembocar en el plexo submucoso del esófago, ¿sí? Entonces la sangre va por acá. Pero ¿qué sucede en esta zona? Las venas del esófago son pequeñas, son delgadas y no están preparadas para soportar demasiado volumen de sangre ni tampoco una presión incrementada. Entonces, cuando la sangre va por esta zona, va a ocurrir que las venas del esófago se van a dilatar, ¿sí? Lo que se llama formación de varices esofágicas, y se pueden romper con el incremento de la presión. ¿Ya? Entonces, eso explica el desarrollo de varices esofágicas cuando hay hipertensión portal. Por otro lado, cuando tenemos un cuadro obstructivo, quizás a este nivel, a nivel de la vena esplénica, ¿sí? O también en toda esta zona, pues puede pasar que la sangre va a seguir otra ruta a través de la vena gástrica corta. Y las venas gástricas cortas van a ir hacia las venas del fondo gástrico, ¿no? Y igual que en las varices del esófago, se van a producir dilatación de las venas del fondo gástrico, ¿sí? Produciéndose pues las varices gástricas, ¿sí? Entonces es así como un incremento de la hipertensión portal va a favorecer el desarrollo de varices, tanto a nivel del esófago como a nivel del estómago. Presentación clínica, ¿sí? ¿Cómo se presenta la hemorragia digestiva alta? Bueno, no es tan complicado, ¿no es cierto? Una forma frecuente de presentación es la hematemesis. ¿Y a qué llamamos nosotros hematemesis? Pues aquel vómito hemorrágico, ¿no? Es donde el cual se va a expulsar a través de la boca, ¿no? Sangre rojo vivo o rojo vinoso, ¿no? Que procede del tubo digestivo alto. Esa es la hematemesis. Tenemos también vómito borráceo, en el cual es un vómito, pero no de sangre rojo vivo o rojo vinoso, sino básicamente es un vómito en borra de café. Cuando ustedes toman su café o preparan su café pasado, van a ver que en el fondo se produce, se sedimenta, ¿no es cierto? Una sustancia negra, esa pues es la borra de café. Y es similar a lo que el paciente presenta cuando tiene un vómito borráceo por sangrado digestivo alto. ¿Ya? Aquí espero que presten mucha atención, que es vómito borráceo con B, ¿ya? Borráceo, con B, con B grande, como decían antes, ¿sí? Cuando ustedes revisen la literatura extranjera, sobre todo, en la literatura extranjera, algunos consideran el vómito borráceo dentro de la hematemesis, o sea, no hacen esta diferenciación, ¿ya? O sea, cuando hablan de hematemesis dicen es un vómito de sangre rojo vivo, rojo vinoso o borráceo también. Pero nosotros en nuestro país tenemos la tendencia a diferenciar hematemesis del vómito borráceo.
La melena, ¿qué es melena? Que es la otra presentación clásica de sangrado digestivo alto. Melena es aquella deposición que va a presentar el paciente que es negra, es negra, es bien negra, ¿sí? No es verde ni marrón oscuro, no, es negra, ¿ya? Es alquitranada como brea menciona acá, ¿ya? O sea, tiene un aspecto oleoso, aceitoso y brillante, ¿ya? Tiene un olor sui generis, muy intenso. No necesariamente me refiero a que tenga un mal olor, no, sino que es un olor muy, muy penetrante, muy intenso. Ya, cuando ustedes tengan la oportunidad de estar frente a un paciente que presenta melena, les aseguro que ese olor característico no se lo van a olvidar. ¿Ya? Es un olor muy intenso. Y además la melena tiende a ser pastosa. Esas son las características propias de una verdadera melena. Otra forma de presentación de la hemorragia digestiva alta es la hematoquesia. ¿Ya? La hematoquesia es la eliminación por el recto de sangre, ¿ya? Entremezclada con heces, o también eliminación a través del recto de coágulos de sangre, o también como diarrea hemorrágica. Esa es la hematoquesia. Vamos a mencionar más adelante que la hematoquesia principalmente pues, es la forma de presentación de la hemorragia digestiva baja, pero también un sangrado digestivo alto se puede presentar como hematoquesia. Finalmente, ¿ya? Un paciente con HDA puede presentarse no necesariamente con estos síntomas, ¿ya? O signos, sino pueden presentarse con síntomas asociados o debidos a la pérdida importante de sangre, es decir, el paciente puede estar anémico, puede estar con mareos, puede haber presentado un síncope, puede estar disneico también, puede presentar también con angina, ¿no? O incluso hasta puede presentarse con hipotensión o shock, ¿sí? Pero estas son las 4 presentaciones características del sangrado digestivo alto. Incluso diríamos estas 3. Entonces, acá tenemos las imágenes o lo que queremos representar en cada una de ellas, ¿no? Hematemesis, ya hemos dicho, rojo vivo, rojo vinoso. Cuando vemos esta forma de presentación, no solamente nos está indicando, o no solamente nos dan el dato de que podemos estar frente a un caso de sangrado digestivo alto, sino también nos da otros datos importantes. Por ejemplo, si un paciente viene con hematemesis, no solo me indica que puede ser un HDA, sino que ese sangrado que está presentando el paciente en ese momento es activo o es reciente. Eso es lo que significa la hematemesis. Si el paciente se presenta con un vómito borráceo, ¿ya? Lo que puede significar es que en ese momento el sangrado no está activo, o sea, no está sangrando en ese momento. Ha sangrado sí, pero en ese momento no está sangrando. Y melena, ¿cómo se interpreta el hallazgo de melena en un paciente con sangrado digestivo alto? Significa que mínimo debe haber sangrado el paciente de 60 a 100 centímetros cúbicos de sangre, o tiene que haber perdido de 60 a 100 centímetros cúbicos de sangre, para que se dé la formación de melena. Si no, no se da la formación de melena. También, cuando hay melena, me está dando a entender de que esa sangre que procede del tubo digestivo alto ha permanecido en el tubo digestivo más allá de las 8 horas. O sea, me está diciendo, cuando yo veo melena, ¿ya? A diferencia de la hematemesis, no estoy pensando en que el paciente ha sangrado o está sangrando en ese momento, no. Si yo veo melena, ¿ya? Yo lo estoy interpretando que esa melena es producto de un sangrado que debe haber ocurrido hace 8 horas o más. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da la formación de melena? Pues básicamente se debe a la oxidación de la hemoglobina, ¿no? Por el jugo gástrico y la permanencia en el intestino delgado, ¿no? Lo que va a dar lugar a la formación de hematina, ¿sí? Eso es la melena. Hematoquesia, ya les he mencionado que la hematoquesia puede ser la forma de presentación del sangrado digestivo bajo, pero también se presenta el sangrado digestivo alto, ¿sí? Pero tiene unas particularidades, ¿no? La hematoquesia por HDA o en HDA es un poco diferente a la hematoquesia en HDB o hemorragia digestiva baja. Por ejemplo, la hematoquesia, para que haya hematoquesia en un paciente con sangrado digestivo alto, ¿ya? Tiene que haber un gran sangrado, o sea, el paciente tiene que haber sangrado en grandes volúmenes, incluso se menciona ahí que ha perdido más de 1 litro de sangre, ¿ya?
esa gran pérdida de sangre, esa gran pérdida de volumen, hace que el tránsito sea acelerado, ¿sí? O sea, tiene efecto catártico la sangre, o sea, el intestino se mueve mucho más rápido, ¿no? Eso hace pues que no le da tiempo a la sangre de ser oxidada, ¿no? No se oxida y por lo tanto no se forma melena, sino se elimina en forma de hematoquesia, ¿ya? Entonces, para que haya hematoquesia tiene que haber un sangrado importante y obviamente tiene que haber también un tránsito acelerado, ¿no? Hay un ratio índice que nosotros usamos cuando estamos frente a hematoquesia, y ese ratio índice es la relación de urea sérica sobre creatinina sérica, ¿no? Cuando esta relación es mayor de 100, nos está indicando que muy probablemente la hematoquesia tenga un origen alto, ¿ya? Relación urea-creatinina, es importante para nosotros en gastroenterología. Es muy importante el diagnóstico diferencial, siempre es importante el diagnóstico diferencial, siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser el diagnóstico diferencial de hematemesis? ¿No? Toda expulsión de sangre por la boca no necesariamente significa que estamos frente a hematemesis, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Puede ser la hemoptisis, ¿sí? Que es sangre que procede de los pulmones, ¿sí? O puede tratarse también de una epistaxis posterior, o sea, sangre que procede de las fosas nasales, ¿no? O de la nariz, en todo caso. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿No? Porque al final tú quizás vas a ver un paciente que te trae sangre en un envase o en un pañuelo, en el papel higiénico, y te dice esto le he botado por la boca, ¿no? Entonces, ahí tú no dices, no asumes necesariamente que es melena, sino puede ser varias cosas. Hematemesis, puede ser hemoptisis, o puede ser epistaxis, o incluso puede ser en sangre procedente de la boca, ¿no? De la cavidad oral. Entonces, es muy importante de los síntomas asociados. Por ejemplo, para una verdadera hematemesis, generalmente el paciente te va a referir que ha presentado náuseas o ha presentado arcadas, ¿sí? En el caso de hemoptisis, ¿ya? El paciente lo que refiere es que la eliminación de sangre por la boca ha sido precedida de tos. Entonces, si hay tos, yo estoy asumiendo que muy probablemente sea hemoptisis. ¿Qué pasa con el sangrado posterior, con la epístasis posterior? Pues no va a haber ninguno de estos síntomas asociados, es decir, no va a haber náuseas, no va a haber arcadas y tampoco va a haber tos. Simplemente el paciente va a referir que nota que la boca se le llena de sangre. Lo mismo sucede cuando también es un sangrado de la cavidad oral propiamente, como por ejemplo la gingivorragia, ¿no? Entonces, recordar que no toda hematemesis significa necesariamente, o mejor dicho, me corrijo, no toda eliminación de sangre por la boca significa hematemesis, ¿ya? ¿Qué hay en cuanto al diagnóstico diferencial del vómito borráceo, ¿no? Con B, ¿no? El diagnóstico diferencial tiene que hacerse con el vómito porráceo, ¿ya? Que es un líquido verde oscuro, ¿ya? Es un líquido verde oscuro. Este vómito porráceo con P, ¿ya? Principalmente se va a observar en casos, por ejemplo, de una obstrucción intestinal alta, ¿ya? En cuanto a la melena, tenemos que hacer el diagnóstico de la pseudomelena. No toda deposición negra u oscura es necesariamente melena, sino puede tratarse de pseudomelena. Entonces, la pseudomelena es una deposición que parece melena, pero no es, ¿ya? ¿Cuáles son las principales causas de pseudomelena? Uno es la ingesta de bismuto, bastante frecuente, bastante popular, su consumo en estos tiempos. Quizás alguno de ustedes incluso ha probado lo que es el bismuto, el famoso bismutol, ¿no? Que es un líquido rosado que, cuando ingresa a nuestro tubo digestivo se debe eliminar en forma de heces negras, ¿no? U oscuras, ¿no? Por lo, perdón. Por lo general, cuando es por ingesta de bismuto o suplementos de hierro, que es la otra causa también de que las deposiciones salgan oscuras, ¿no? A veces el color que uno observa no necesariamente es negro, sino a veces tiende a tener un color, perdón, medio plomizo, ¿ya? La consistencia también no va a ser la misma. Hemos dicho que melena es una deposición pastosa. En la pseudomelena tiende a ser unas deposiciones formadas, ¿sí? Entonces hay que sospechar también o hay que hacer la diferencia entre melena de pseudomelena, ¿no? Y ahí viene, pues, es muy importante la anamnesis, ¿no? Preguntar al paciente si ha estado ingiriendo algún fármaco como bismuto, si ha estado ingiriendo quizás suplementos de hierro, ¿sí?
o algún multivitamínico que tenga hierro en su composición, ¿no? La ingesta también de ciertos alimentos, como la sangrecita, por ejemplo, ¿no? Que a veces es popular acá en nuestra ciudad. El consumo de sangrecita también, pues obviamente tiene sangre en su contenido y pues su consumo puede favorecer o puede hacer que uno pueda presentar deposiciones negras sin que necesariamente sea una verdadera melenia, ¿ya? ¿Y cuál será el diagnóstico de hematoquesia por sangrado digestivo alto? Pues será la hematoquesia por sangrado digestivo bajo, ¿no? ¿Cómo lo diferenciamos? La presentación clínica es diferente. Hemos dicho que la hematoquesia por HDA o para que haya hematoquesia en HDA tiene que haber un gran sangrado, por lo tanto el paciente va a estar hemodinámicamente inestable, puede estar taquicárdico, hipotenso, cosa que no sucede con la hematoquesia por HDB. Generalmente en esa situación el paciente está tranquilo, está relajado, ¿no? Como este paciente ahí de la figurita que está leyendo su periódico, ¿no? Entonces las funciones como frecuencia cardíaca y presión arterial van a estar conservadas. Veamos ahora en lo que concierne el diagnóstico. En medicina ustedes saben que tenemos dos tipos de diagnóstico principalmente, un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. ¿Está bien? Siempre es así, ¿sí? Eh, para el diagnóstico de una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Tenemos lo que es la clínica, o sea, no necesitamos nada más, no necesitamos ningún examen para decir que un paciente puede tener un sangrado digestivo alto. Y en la parte clínica, pues está lo que es la anamnesis y el examen físico. Entonces, mediante una anamnesis adecuada y un examen físico, tú puedes hacer un diagnóstico presuntivo o muchas veces definitivo de que estás frente a una hemorragia digestiva alta, ¿ya? No necesitas llamar al gastroenterólogo, por cierto. Ya algunos colegas o médicos que en formación lo que hacen es cuando alguien le dice que, o el personal de enfermería le dice que un paciente determinado ha hecho una sangrado digestivo, le pone descartar HDA, no le examina, no le hace una anamnesis ni nada por el estilo y simplemente manda interconsulta a gastroenterología pidiendo que le hagan el diagnóstico. Y en realidad eso no tiene sentido, ¿ya? Una simple anamnesis y un examen físico puede acercarte al diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ¿ya? Tenemos por otro lado un diagnóstico ya no clínico, sino un diagnóstico endoscópico. Y el diagnóstico endoscópico, ¿ya? Se basa en la realización de un procedimiento llamado endoscopía digestiva alta, usando un aparato o un equipo, ¿ya? O un dispositivo médico, ya que es como una caña, llamado esófago gastroduodenoscopio, ¿ya? Y sí, la endoscopía sí te hace un diagnóstico definitivo. Otros exámenes como ecografía, tomografía, en realidad no sirven para hacer el diagnóstico de sangrado digestivo alto. Manejo. ¿Qué hay con el manejo? Tres cosas importantes y aunque parezca muy simple lo que ahí está escrito, eso es lo que quisiera que ustedes se lograran. ¿Ya? Algo tan simple como eso es muy importante. ¿Ya? Quisiera que lo capten, ¿ya? Y que lo pongan en práctica, ¿sí? Cuando tengan la oportunidad. Entonces, ¿en qué consiste el manejo? El manejo básicamente está dado por una evaluación inicial, por medidas iniciales y por la terapéutica, ¿sí? Veamos cada uno de ellos. Recordemos que en la evaluación inicial se menciona o se realiza lo que es la anamnesis y el examen físico. Veamos la anamnesis inicial. Es cuando tú te enfrentas a un paciente que viene por hemorragia digestiva alta, ¿ya? El paciente puede venir, tú lo ves en la emergencia y lo primero que tienes que hacer es una anamnesis inicial. ¿Y por qué se dice que es inicial? ¿O por qué llamamos anamnesis inicial? Porque reúne algunos requisitos, ¿no? La anamnesis inicial es rápida, ¿ya? Tiene que ser rápida, ¿ya? Es dirigida la anamnesis inicial. En anamnesis inicial, en caso de hemorragia digestiva alta, no le estoy preguntando cosas como por ejemplo, si cría o no cría animales, cuántas habitaciones tiene en su casa, si tiene luz, si tiene agua, ¿entienden? No,
¿no? Es una anamnesis inicial rápida y dirigida, ¿no? Dirigida a descartar o confirmar la presunción diagnóstica que tengo yo de hemorragia digestiva alta, ¿ya? La anamnesis inicial te ayuda mucho en determinar la forma de presentación. Entonces hay que interrogar o hay que saber si el paciente que ha presentado hematemesis, si ha presentado hematoquesia, vómito borráceo o ha presentado melena. Ya le hemos dicho en cierto modo, ya en diapositivas previas, que la hematemesis puede tener un significado de que se ha perdido sangre en gran cantidad, la hematoquesia puede significar que estamos frente a un paciente con hemorragia masiva, el vómito borráceo puede significar que en ese momento no está activa, ¿ya? Y que la melena nos indica que es un sangrado no reciente, ¿no? De más allá de 8 horas, ¿no? Entonces es muy importante determinar la forma de presentación, interrogar al paciente rápidamente para ver cómo se ha presentado esa probable hemorragia digestiva. También es muy importante en lo que es la anamnesis inicial, ¿ya? Indagar sobre aspectos que nos hagan sospechar o que nos acerquen a la etiología probable. Entonces, ya hemos visto que nosotros hemos visto en las diapositivas iniciales que las dos principales causas de sangrado digestivo alto es varices esofágicas y la enfermedad ulceropéptica. Entonces, en cuanto a la enfermedad ulceropéptica, pues será importante preguntar rápidamente, ¿ya? Si el paciente tiene antecedentes de dispepsia, si el paciente ingiere fármacos gastrolesivos, como por ejemplo lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Si tiene antecedente también de ulceropéptica, ¿no? Serán datos muy importantes. En cuanto a la otra causa de sangrado digestivo, tenemos pues la ruptura por varices. Entonces, dentro de lo que es formación de varices esofágicas, la causa más frecuente o común es la cirrosis hepática. Entonces, preguntaré sobre si hay antecedente de alguna enfermedad del hígado crónico o si hay antecedente, por ejemplo, de consumo de alcohol, ¿no? Recuerden que el consumo de alcohol es una de las causas principales de cirrosis, ¿no? Es muy importante también no solamente sospechar de enfermedad ulceropéptica o hemorragia varicel, sino también uno puede sospechar de cáncer gástrico. ¿Qué me hace sospechar de cáncer gástrico? La edad del paciente, ¿no? También si hay otros síntomas o signos de alarma, como por ejemplo llanura precoz o pérdida de peso considerable, ¿no? ¿Sí? Un tema importante es ahora la sobreanticoagulación, ¿no? El uso de fármacos como la warfarina puede hacer que el paciente se sobreanticoagule, el INR se incrementa demasiado, más de 4, más de 5, y el paciente puede tener o se puede favorecer la presentación de un sangrado digestivo. Luego de la anamnesis inicial, ¿no? Viene lo que es el examen físico inicial. Y dentro del examen físico inicial, de forma similar que la anamnesis inicial, pues también tiene que ser, no necesariamente muy rápido, pero sí tiene que ser dirigido, ¿ya? ¿Dirigido a qué? Dirigido a determinar la gravedad, ¿ya? ¿Y cómo determino yo la gravedad? Pues simplemente tomándole las funciones vitales, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ya? Puedo también en el examen físico quizás evidenciar signos de anemia que me van a indicar que ese paciente tiene un cuadro de sangrado digestivo grave, ¿ya? Entonces, el examen físico inicial también, igual que la anamnesis, tiene que ser dirigido, ¿ya? En el examen físico inicial no me voy a poner en un paciente con HDA que viene por emergencia, estar buscándole adenomegalias inguinales, adenomegalias en región axilar, ¿no? No voy a tratar de descartar este bocio, puño percusión, etcétera. Entonces tiene que ser un examen físico también dirigido. El examen físico también me puede ayudar a confirmar en cierto modo el sangrado digestivo alto, ¿no? Porque no todos los pacientes vienen trayendo fotos o vienen trayendo, digamos, muestras de melena o de hematemesis o de lo que han presentado, ¿no? Muchas veces el paciente viene sin un aparente sangrado digestivo, ¿no? Pero sí te dice que en casa ha hecho hematemesis o ha hecho melena. Entonces ahí viene también la importancia del examen físico inicial, que es para confirmar en todo caso, orientarnos a ese diagnóstico de HDA, ¿no? Para ello nos valemos del tacto rectal, ya que consiste, ya saben, en calzarse, en ponerse un guante descartable e introducir un dedo
en la zona del ano para evaluar cómo está en la zona, cómo está el recto, ¿ya? Cuando el tacto rectal, cuando se trata el tacto rectal en HDA, es muy importante describir, ¿ya? Cómo sale manchado tu dedo con guante, ¿ya? No, no se acostumbra a poner simplemente positivo o negativo, que algunos acostumbran, ¿no? Cuando no les parece melena le ponen negativo, cuando sí les parece melena ponen positivo. No, eso es en realidad muy ambiguo. Perdón, si no tienes que tratar de escribir. Por ejemplo, si haces un tacto rectal, pues escribe cómo sale manchado tu dedo, ¿no? Puedes poner dedo de guante manchado con restos de melena, con deposiciones plomizas, con heces amarillas, o simplemente dedo de guante limpio, ¿no es cierto? Entonces es muy importante el examen físico también para confirmar el sangrado digestivo, ¿ya? Si hay oportunidad, también el examen físico te puede ayudar para ya hacer un diagnóstico etiológico. Por ejemplo, si yo palpo una masa en epigastrio, puedo sospechar de que estoy frente a un NM gástrico. Si encuentro en el paciente estimas hepáticos, ¿no? Estimas o signos de patopatía crónica como ictericia, ascitis, circulación colateral, etcétera, o asterixis, entonces podría yo estar asumiendo que el paciente tiene una hepatopatía crónica, ¿ya? Entonces, muy importante también el examen físico para ello, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya, ahora, algunos no están tan a favor en estos tiempos de hacer uso de la zona nasogástrica y lavado gástrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad puede ser pues algo muy incómodo para el paciente. Imagínate que tú seas un paciente con HDA y además que estás incómodo por lo que estás aparentemente sangrando y que te estén introduciendo una sonda por la nariz, ¿no? Es bastante incómodo y a veces puede ser doloroso también. Entonces, algunos no están a favor de hacer el lavado gástrico previa colocación de sonda, ¿no? Los que están a favor dicen que te puede ayudar a hacer un lavado gástrico, no solamente para confirmar quizás el sangrado digestivo, sino también para limpiar en cierto modo el estómago, lo cual te puede favorecer la evaluación con endoscopía, ¿ya? Ese dato es en realidad un poquito controversial. A veces le pueden hacer un montón de lavado, pero igual, si es reciente el sangrado, se va a ver igual de sucio, no es de mucha utilidad. Entonces, ya queda a criterio médico en realidad, o del médico que ve el paciente, si amerita o no amerita en un paciente determinado hacer un lavado gástrico con sonda nasogástrica. Muy bien, luego de la evaluación inicial, que ya les dije, tiene que ver con lo que es la anamnesis y el examen físico inicial, nosotros ya podemos categorizar al paciente si tiene una hemorragia grave o no, ¿sí? Solamente con el examen, con la evaluación inicial, con lo que es anamnesis y examen físico. Entonces, para eso nos valemos de un cuadrito bien simple, ¿no? Y de dos datos que proceden del examen físico. Es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Sencillo. Si la presión arterial es adecuada, o sea, más de 100, y la frecuencia cardíaca está adecuada, también menos de 100, ya yo estaré frente a un paciente con una hemorragia leve. Si, en cambio, el paciente tiene una presión por debajo de lo normal y o tiene una frecuencia cardíaca por encima de lo normal, ¿ya? Yo puedo sospechar de que estoy frente a un paciente con una hemorragia grave, ¿ya? Y eso de leve o grave pues va a condicionar en cierto modo lo que voy a hacer después de la evaluación inicial. Por ejemplo, si yo hago la evaluación inicial y determino que mi paciente tiene un cuadro leve, ¿no? Puedo tomar dos opciones. Una es que, como es leve, ya no me preocupo tanto, lo que podría hacer es ampliar la anamnesis y ampliar el examen físico, ¿sí? Y luego ya paso a medidas iniciales. Si es que, es decir, como la evaluación inicial no incluía una anamnesis y examen físico rápido, ¿ya? Que no me permite hacer una buena evaluación, entonces, ahora que sé que ya mi paciente tiene leve, pues puedo tomarme un mayor tiempo para ampliar esta anamnesis, para ampliar este examen físico, ¿sí? Ahora, si considero que no es necesario ampliar ninguna anamnesis ni examen físico, pues puedo pasar
cuando es leve directamente ya a medidas iniciales, ¿no? Que es el otro, la otra parte importante, ¿no? Primero es evaluación inicial, luego viene lo que es las medidas iniciales. En cuanto, si fuera grave, ahí la cosa cambia, ¿no? Cuando yo evalúo a mi paciente y veo que es grave, ahí sí o sí tiene que pasar a medidas iniciales. Ahí no puedo tomarme el tiempo para ampliar mi anamnesis, mi examen físico, no. Va directamente a medidas iniciales. ¿Ya? Acá este personaje de la caricatura pues se pregunta, ¿no? Luego de una evaluación inicial, ¿llamo al gastroenterólogo? No, no es necesario llamar al gastroenterólogo. La evaluación inicial lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquier médico, ¿sí? E incluso cualquier interno, no tiene que ser necesariamente un médico titulado. Entonces, como les comentaba, ya, perdón las interrupciones, estoy en el hospital, así que van a escuchar quizás algunos sonidos. Entonces no es necesario llamar al gastroenterólogo, por favor, que les quede importante, no los quiero ver de cada unos años en el hospital y cometiendo ese error, ¿no? Dicen, ¿y por qué me has llamado? No, lo que pasa es que la enfermera me dijo que el paciente ha hecho melena. Y le pregunto, ¿y le has evaluado, le has tomado la presión, la frecuencia? No, parecemos llamar al gastroenterólogo, o sea, eso no va, ¿ya? Y viene acá también, eso sí, con rojo alta, podemos dar de alta a un paciente luego de una evaluación inicial, de solo una evaluación inicial. Es un poquito controversial tal vez, pero va a depender mucho en el contexto en el cual tú te encuentres, ¿no? El grave definitivamente no le vas a dar de alta luego de una evaluación inicial. El leve, sí, podrías tú darle de alta, ¿no? Depende, como te digo, en el contexto en el que te encuentras, ¿no? Si te encuentras, por ejemplo, tal vez en tu serum, en una zona muy alejada y no tienen los recursos necesarios, pues, y es leve, probablemente le vas a sugerir, ¿sabe qué? Señor o señora, acá no lo podemos ayudar, diríjase por favor a otro establecimiento de salud de mayor complejidad, ¿sí? Pero, por favor, no llamen al gastro, y para el alta depende del contexto. ¿Ya? En el contexto en que ustedes se encuentran. Si están en el hospital, obviamente eso no va, el alta no va. Veamos las medidas iniciales. ¿Qué hacemos? Ya hemos visto ya la evaluación inicial, ahora veamos las medidas iniciales, ¿no? Ya hemos dicho que las medidas iniciales vienen después de la evaluación inicial y lo que hagamos va a depender mucho de cómo hemos encontrado al paciente. Por regla casi general se sugiere pues poner como medida inicial al paciente pues un acceso venoso, ¿no? O sea, canalizarle una vía, ¿ya? Si el paciente está inestable, o sea, está taquicárdico, está hipotenso, pues hay que estabilizarlo. Eso se conoce como resucitación, que es muy importante, ¿ya? Para la resucitación tampoco necesitan al gastroenterólogo, por si acaso, ustedes tienen que hacerlo, ¿ya? También, si es necesario, pues podemos solicitar la transfusión de sangre y de derivados, ¿ya? Se puede indicar también del estado, según el estado del paciente, intubación, ¿no? Endotraqueal, o podemos también proceder también a la colocación de una sonda nasogástrica también, ¿sí? Y de medidas iniciales también procede la solicitud de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, el acceso venoso periférico ya tiene que ser de buen calibre, ¿sí? Porque se tiene que, si amerita el paciente, o si lo requiere, mejor dicho, se le va a través de ahí, de ese acceso venoso, se le va a administrar fluidos, fármacos, transfusión de paquete globular, por ejemplo. Así que se necesita un acceso de buen calibre, ¿sí? Puede ser 1 o 2 vías, no hay ningún problema. ¿Qué hay con el acceso venoso central, o sea, el catéter venoso central? ¿Es necesario en este momento? En este momento no es necesario. Si veo que mi paciente lo he catalogado de grave y está hipotenso, taquicárdico, ¿ya? Le puedo canalizar 2 vías, ¿ya? Pero en ese momento no me voy a atrever a hacer
a colocar un catéter venoso central. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a demorar la resucitación, como menciona acá, y también puede, como todo procedimiento médico, no está exento de riesgos, entonces puede producir mayor daño en el paciente, ¿no? Mayores complicaciones en el paciente por colocar un catéter venoso central en ese momento de emergencia en el contexto de una hemorragia digestiva. Ya, entonces, ¿qué es muy importante? La estabilización hemodinámica. Eso es muy importante, ¿ya? Es lo que nosotros habíamos dicho, resucitación. Entonces, es prioritario resucitar al paciente. Obviamente, si es que lo amerita, o si, mejor dicho, si es que lo requiere. Entonces, para ello, pues hay que evaluar cómo está la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿sí? La estabilización hemodinámica ya está comprobado, dice favorecer o va a asegurar la supervivencia del paciente, ¿sí? Esta intervención importante es lo que también ha contribuido a que la mortalidad en hemorragia digestiva baje, ¿no? Además de la endoscopía precoz, también lo que es el manejo mediante la estabilización hemodinámica ha ayudado a disminuir la mortalidad. ¿En qué consiste la estabilización hemodinámica? Pues hay que pasar a través de la vía solución salina, ¿no? Cloruro de sodio, cristaloides también llamados. Puede pasarse en bolo ya, o a chorro, en grandes volúmenes, de 500 a 1 litro incluso, ¿sí? Y luego, pues ya, si ya he controlado, ya está controlada la presión y la frecuencia cardíaca, pues puedo ya pasar simplemente fluidos de mantenimiento, ¿ya? Cuando yo digo que ya el paciente está estable, cuando la frecuencia cardíaca y la presión arterial están normales, ¿sí? Una forma más adecuada de ver si el paciente está hemodinámicamente estable es determinar el volumen urinario, ¿no? Generalmente se sugiere que sea mayor a 0,7 mililitros por kilo hora, ¿no? Entonces, la estabilización va a significar normalizar la presión y la frecuencia mediante la administración de cristaloides, ¿no? Como el cloruro de sodio. ¿Ya? Si estoy frente a un paciente renal, tal vez, o cardiópata, ¿ya? Y yo no quiero pasarle mucho volumen, lo que puedo pasar son coloides, los llamados coloides, como la poligelina, que tal vez han visto ustedes en el hospital, en los ambientes hospitalarios, ¿ya? Que te permite recuperar el estado hemodinámico con una menor cantidad de volumen. Si es que, a pesar de que le hizo una estabilización hemodinámica o mi carga inicial, el paciente no recupera, si hipotenso, puedo nuevamente hacer una nueva carga inicial y habría que determinar, ¿verdad? O tomar la decisión si, a pesar que el paciente esté inestable, amerita no hacer un estudio de investigación del sangrado, ¿no? Que puede ser por vía endoscópica, por vía quirúrgica o incluso por vía radiológica. Si yo tengo sospecha de que la causa del sangrado es de origen varicial, entonces la carga de volumen ya va a ser conservadora, o sea, solamente va a ser lo necesario. Es más, se sugiere o se recomienda tener al paciente con sospecha de HDA varicial con una hipovolemia controlada, es decir, una presión sistólica en el límite. ¿Por qué? Por lo que, si recuerdan lo que hemos comentado, de acuerdo a la fisiopatología, la causa de la hipertensión, de la hemorragia digestiva alta varicial es el incremento en la presión del sistema portal, o sea, la hipertensión portal. Entonces, si yo a este paciente que está sangrando por varices, le paso demasiado líquido, demasiado volumen, lo que voy a hacer es indirectamente elevar la presión del sistema porta y el sangrado, que tal vez se puede haber detenido espontáneamente, se vuelva a reiniciar. Por eso hay que tener cuidado cuando pasemos volumen, ¿ya? De cristaloides o solución salina a un paciente, ¿no? En el cual sospechamos que la hemorragia digestiva alta es producto de la hipertensión portal por varices esofágicas, ¿sí? Veamos la transfusión. ¿Es necesario transfundir a todos los pacientes?
¿ya? A veces también ahí viene otra confusión. Ves a un paciente con hemorragia digestiva alta, digamos, ves que ha hecho melena e inmediatamente ya están pidiendo transfusión de sangre. Y eso también es un error. Lo primero es estabilizar al paciente hemodinámicamente, ¿ya? Y de acuerdo a los resultados, ¿ya? Que tengamos de laboratorio que ya le hemos pedido también en las medidas iniciales, pues precisaré o determinaré si este paciente requiere o no requiere realmente de transfusión de sangre y o hemoderivados. Actualmente se habla de una estrategia llamada restrictiva en lo que es el manejo de la anemia, ¿no? Antes la transfusión era, digamos, grandes volúmenes, ¿no? Querían que el paciente esté con una hemoglobina de 11, de 12, 13, y eso en realidad no está bien. Ya no está bien, porque transfundir muchos paquetes globulares innecesariamente, ya al final puede alterar lo que es el sistema de coagulación y tú tendrás un valor de hemoglobina hematocrito dentro del valor normal, pero el paciente va a seguir sangrando. Entonces, se habla de una estrategia restrictiva. Restrictiva significa que solo debo transfundir si la hemoglobina es menor o igual a 7. ¿Ya? Si es más de 7 no me preocupo, me quedo tranquilo, no lo transfundo de emergencia. ¿Ya? En pacientes que son cardiópatas, generalmente el valor, o han tenido antecedente de infarto, por ejemplo, el valor de hemoglobina es un poquito mayor, no es 7, sino es 9. ¿Sí? El objetivo es 9. Recuerden que ese valor es post-transfusión, es lo que yo quiero llegar. Ahora, acá un pequeño dato, ¿ya? Antes tal vez ustedes han tenido la oportunidad de rotar en algún hospital y han estado quizás con algún médico, quizás ya, bueno, espero que no suene irrespetuoso lo que voy a decir, ¿no? Un poco mayor tal vez, y cuando transfunden sangre a un paciente dicen, ah, ya, déjale su orden de hemoglobina hematocrito para dentro de 6 horas, así se estilaba antes, ¿no? Pero eso en realidad ha quedado ya desfasado, fuera de lugar. Se sabe que luego de una transfusión de sangre, ¿ya? El valor de hemoglobina hematocrito se va a equilibrar solamente a los 15 minutos. Entonces no es necesario esperar 6 horas o 12 horas para pedirle un control de hemoglobina hematocrito. Pasado los 15 minutos ya te da el valor real de cuánto se ha elevado luego de transfundir el paquete globular. No solamente el paquete globular puede ser necesario transfundir, sino también plasma fresco congelado, ¿no? Esto sobre todo cuando hay una alteración en el perfil de coagulación, por ejemplo en el INR o TP también. Entonces cuando está por encima de 2.5 se sugiere transfundir para que esté por debajo de este valor, ¿no? Cuando eso se trata de un paciente que toma warfarina, ¿ya? Y el INR y no está, digamos, no es adecuada la dosis, el INR se puede prolongar mucho, ¿no? Cuando se prolonga más de 4 o 5, ya se sospecha que puede haber incluso un sangrado espontáneo en el estómago u otras partes del cuerpo, ¿ya? Plaquetas es necesario transfundir. Para una endoscopía normal, con 30.000 plaquetas puedes hacer una endoscopía. Pero como estamos frente a un sangrado digestivo y no sabemos si va a requerir o no el paciente quizás alguna medida endoscópica terapéutica, ¿ya? Entonces por lo mismo se sugiere que para el procedimiento de una endoscopía, en el caso de una hemorragia digestiva alta, el valor de las plaquetas sea mayor a 50.000. Es lo que se sugiere. También hay otra medida inicial que se puede tomar frente a un paciente que tiene sangrado digestivo, y es lo que es la intubación endotraqueal, ¿ya? ¿Para qué te sirve la intubación endotraqueal? Pues para asegurar la vía aérea y prevenir la aspiración. Para eso es importante la intubación, ¿no? Recuerden ustedes que si es un paciente que está con sangrado digestivo y está está presentando hematemesis, pues esta hematemesis, esta sangre puede ingresar a la vía aérea, puede producirle un daño a los pulmones, puede producir neumonía aspirativa, ¿no? Neumonía química, y el paciente podría fallecer incluso, no quizás por un sangrado digestivo, sino por un problema de insuficiencia respiratoria. Entonces, la intubación te sirve para prevenir la aspiración y asegurar, obviamente, la vía aérea.
¿En quién está indicada la intubación endotraqueal? Pues aquellos que tienen inestabilidad persistente, o sea que le has pasado ya volumen y sigue hipotenso, sigue taquicárdico. También hay aquellos que cursan con trastorno del sensorio, ¿sí? O aquellos que tienen vómitos continuos también. Es conveniente asegurar la vía aérea mediante la intubación. Ojo que intubación no necesariamente significa, perdón, no necesariamente significa que el paciente tenga que ser conectado a un ventilador mecánico, por si acaso. Habíamos visto que lo que es la colocación de sonda nasogástrico y lavado gástrico puede formar parte también de las medidas iniciales, ¿no? Ya habíamos comentado un poquito que hay voces que están a favor y hay otras que están en contra de la colocación de una sonda nasogástrica y el lavado gástrico posterior, ¿no? Eh, para algunos sí sería necesario porque te va a ayudar a visualizar el estómago, para otros sería innecesario, ¿no? A ver, ¿qué exámenes auxiliares podemos solicitar? Obviamente, de inicio, la hemoglobina hematocrita. Yo necesito saber cuánta hemoglobina está presentando, con cuánto está el paciente. También necesito grupo sanguíneo y factor, ¿no? Por, por el simple hecho de que si encuentro una hemoglobina por debajo de 7, voy a requerir transfusión y no voy a estar en ese momento tomando una nueva muestra para determinar el grupo sanguíneo y factor. Entonces, siempre pedir hemoglobina, siempre pedir grupo sanguíneo y factor. Adicionalmente, puedes pedir otros exámenes, sí, puedes pedir perfil de coagulación, por ejemplo, ¿ya? Si hay sospecha que este paciente pueda tener alguna coagulopatía, ya sea por antecedente o por el examen físico, pediré perfil de coagulación. Si sospecho que puede haber cirrosis de fondo, también pido perfil de coagulación. Plaquetas, del mismo modo, ¿no? Se puede pedir también perfil hepático cuando sospecha de que la causa del sangrado es hipertensión portal y que esta hipertensión portal sea por cirrosis. Podemos pedir urea-creatinina, ¿no? Ya recordarán ustedes que la relación urea-creatinina o índice urea-creatinina ayuda bastante a diferenciar una hematoquesia de origen alto de una hematoquesia de origen bajo. Ecografía también le puede solicitar, sí, también le puede solicitar como una forma de estudiar la probable causa del sangrado digestivo. Cuando estoy sospechando tal vez cáncer gástrico o cuando estoy sospechando cirrosis hepática. Y finalmente tenemos también la endoscopía. La endoscopía también es un examen auxiliar. Entonces se puede solicitar en lo que son medidas iniciales una endoscopia digestiva alta. En este caso solo sería endoscopia alta diagnóstica, ¿ya? Porque estamos todavía en lo que es medidas iniciales. Acá que parece un poquito confuso, espero aclararles ya esta presentación, esta diapositiva, ¿no? Entonces, una vez que yo ya he realizado las medidas iniciales, ya tengo en realidad dos opciones, ¿no? Que el paciente se vaya directamente a una endoscopia digestiva alta, diagnóstica, ¿ya? O sea, que le han, mejor dicho, la endoscopia al paciente, o tengo la otra opción, ¿ya? Que es la de estratificar o la estratificación de riesgo sin endoscopia, es decir, ver si estoy frente a un sangrado grave o leve, por ejemplo. Entonces, luego de esa estratificación, ya, pues yo podré determinar si el paciente va o no a hacerse endoscopia y luego de la endoscopia pues ya tengo ya una estratificación de riesgo pero con endoscopia. Ya, bueno, espero que les haya aclarado esta diapositiva. No se lee, es inicial, he decidido, ¿no? Dos caminos, ¿no? Le hago la endoscopia de una vez o si no quiero hacer la endoscopia de una vez o no tengo la posibilidad de hacerlo, pues estratifico el riesgo del sangrado digestivo, ¿no? Sin endoscopia, ¿no? Y luego de la estratificación, si me sale que es grave, ahí sí recién hacer una endoscopia, ¿no? ¿Sí? Siempre que realices una endoscopia de un sangrado digestivo, esta endoscopia te va a estratificar el riesgo, ¿no? Lo que se conoce como estratificación de riesgo con endoscopia, ¿sí? Entonces luego de las medidas iniciales hay que determinar la gravedad de la hemorragia.
A ver, tenemos algunas escalas nosotros para estratificar el riesgo, ¿ya? Sin endoscopía. Y el más conocido es la escala de Glasgow, ¿ya? Y acá tiene la puntuación de Glasgow, ya tiene los parámetros de urea, de hemoglobina, ¿no? Diferente para varón o mujer, la presión arterial sistólica, ¿no? La frecuencia de pulso, ¿sí? Y la forma de presentación, melena, síncope, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso, si vas asignando puntaje, ¿no? Si el puntaje es menor o igual a 1, significa que este paciente tiene un riesgo bajo de sangrado, un riesgo bajo de mortalidad. Luego que ya he estratificado al paciente, pues tengo que tomar decisiones, ¿no? Esta decisión ya es un poquito más elaborada, ¿no? Ya porque ya tengo ya una evaluación inicial, ya hice ya medidas iniciales, ya resucité al paciente, etcétera, etcétera, y probablemente ya le he hecho exámenes también para que me determine el nivel de hemoglobina, hematocrito, entonces ya es una decisión, una toma de decisiones con mayor sustento. Entonces, ¿qué puedo decidir? Si estoy frente a un paciente con bajo riesgo, ya catalogado bajo riesgo porque ya le evalué con la escala de Glasgow sin endoscopía, ¿ya? Puedo decidir que el manejo es ambulatorio, o sea, puedo darle de alta con tranquilidad a este paciente, porque significa que no me va a regresar con un nuevo resangrado, ¿ya? Y la endoscopía puede ser realizada de forma no urgente, es decir, quizás al día siguiente o de varios u otros días, o quizás incluso en forma ambulatoria, aunque no es lo ideal. Si es de alto riesgo, o sea, en la escala de Glasgow, perdón, es mayor a 1, ya ahí estaría indicado de inicio una endoscopia precoz. No lo puedo dar de alta, no, tendré que hacer una endoscopia precoz, ya porque la puntuación me dice que es de alto riesgo. Cuando decimos alto riesgo se entiende que significa que este paciente puede presentar un nuevo sangrado o quizás en ese momento está sangrando en forma activa y que la mortalidad se eleve en este caso. Terapéutica. ¿Qué hay con la terapéutica? ¿Qué hay con el tratamiento? Acá quizás en terapéutica habría que considerar también, así como en medidas iniciales se ha pedido los exámenes de hemoglobina, hematocrito, coagulación, etcétera, quizás aquí en terapéutica podríamos agregar también las necesidades de las transfusiones, ¿no? Ya sean de paquetes globulares o de hemoderivados, ¿no? Quizás falta agregar eso acá. Bueno, en cuanto a la terapéutica, nosotros pues podemos dar un tratamiento mediante el empleo de fármacos, podemos dar un tratamiento mediante la realización de una endoscopía digestiva alta y también hay otros tratamientos alternativos, ¿no? Como los balones, por ejemplo, balón esofagogástrico, que hay de varios tipos, como Cestac en Blackmore, Minnesota, ¿no? Puede haber tratamiento alternativo también quizás cuando hay una cirugía, por ejemplo, ¿no? Es un paciente que está sangrando mucho y el gastro no puede encontrar la causa de sangrado, no puede tener sangrado, entonces muchas veces el paciente tiene que terminar en cirugía, ¿no? Siendo operado, ¿no? Radiología intervencionista también, ¿no? Como una manera de controlar el sangrado. En cuanto a los fármacos, ¿ya? En cuanto a los fármacos, mencionaremos los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Que ustedes ya los conocen muy probablemente. Está el omeprazol, el más conocido, también tienes pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol, diversos inhibidores de bomba de protones. Eh, Recordar que estos inhibidores de bomba de protones son útiles para esto, para la hemorragia digestiva alta no varicial, pero no para toda hemorragia digestiva alta no varicial. Recuerden ustedes que decíamos que el no varicial incluye todas las causas que no tienen que ver con hipertensión portal, ¿no? Básicamente está demostrado, ¿no?, que es útil cuando estamos frente a una hemorragia digestiva alta no varicial, en el cual sospechemos que la causa es una enfermedad úlcero-péptica. En ese caso sí está indicado y tiene su beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio no es que va a controlar el sangrado, es decir, no es que va a detener que el paciente deje de sangrar si es que está sangrando activamente, no, sino lo que va a favorecer es que disminuya la posibilidad de resangrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentar el pH gástrico, ¿ya?, va a inhibir en cierto modo la secreción ácida, lo cual va a favorecer, entre otras cosas, que la úlcera cicatrice con más facilidad y además
que la desintegración del coágulo que se ha formado no sea rápida, ¿no? O sea, se inhibe la fibrinolisis o desintegración del coágulo que se ha formado. Entonces, los inhibidores de bomba de protones, en el caso de HDA no varicial, no va a controlar o detener el sangrado, pero sí va a servir para disminuir la tasa de resangrado. ¿Ya? Vale la redundancia. ¿Cómo se usa? El objetivo es mantener un pH gástrico mayor a 6, ¿ya? En forma sostenida. Y esto va a ser posible mediante la infusión continua. Es decir, no se recomienda dar en bolos, o sea que cargo una ampollita y le doy en la mañana y cargo otra ampollita y le doy en la noche. Eso no es lo recomendable, no es lo ideal, aunque en los últimos tiempos han salido artículos que dicen que el beneficio es similar dándolo por bolos como por infusión continua. Infusión continua es goteo continuo. ¿Ya? Entonces es un poco quizás discutible, pero bueno, generalmente se indica que tiene que ser por infusión continua. ¿Sí? Acá menciona de que la ranitidina no sirve, y en realidad es cierto, no sirve. ¿Ya? Entonces, si estás frente a una HA no varicial por infraúlcera seropéptica, darle ranitidina probablemente no le va a ayudar en nada. ¿Ya? No es que la ranitidina no disminuye el pH del estómago, sí, disminuye el pH, ¿ya? Tanto o más que incluso que los inhibidores de bomba de protones. El problema es que la ranitidina no mantiene un pH más de 6 de forma sostenida. O sea, tú le puedes dar y por momentos puede ser más de 6, luego menos de 6, es ondulante. Entonces, por eso es que no es apropiado. ¿Ya? Eso sí se logra con la administración por vía endovenosa de los inhibidores de bomba de protones. Tenemos otros fármacos, ¿no? Habíamos dividido a la hemorragia digestiva alta en varicial y no varicial, y decíamos que en la HDA varicial, ¿ya? La fisiopatología, ¿ya? Indica que el HDA se debe a una elevación de la presión en el sistema portal, ¿no? Lo que se conoce como la hipertensión portal. Entonces, en la HDA varicial, ya que el problema es la hipertensión portal, ¿ya? Yo podré usar fármacos que faciliten la disminución de la presión en el sistema porta hepático. ¿Sí? Mencionamos ahí dos fármacos como lo que es el Octreotide y terlipresina. ¿Ya? Estos fármacos sí controlan la hemorragia, a diferencia del inhibidor de bomba de protones, que decíamos que no controla el sangrado. ¿Ya? Octreotide y terlipresina sí controla la hemorragia. ¿Ya? Entonces, es importante administrar al paciente con sospecha de HDA varicial. ¿Ya? Y no solamente ayuda pues al control de sangrado, sino también va a ser de mucha ayuda para el gastroenterólogo endoscopista, porque como disminuye el sangrado o detiene el sangrado, pues va a ser más fácil para el gastroenterólogo endoscopista hacer una evaluación adecuada de esófago, de estómago y de duodeno. ¿Ya? Acá mencionamos cómo se da la dosis, ya es una forma de la Octreotide y la terlipresina. Antibióticos también, ¿ya? Antibióticos se da, pero básicamente como una forma de prevención de procesos infecciosos en un paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta varicial. ¿Ya? Un paciente con hemorragia digestiva alta varicial, generalmente un paciente con cirrosis hepática, y cuando hay sangrado puede favorecer el desarrollo de un proceso infeccioso llamado peritonitis bacteriana espontánea. Es decir, aquel paciente con cirrosis que tiene ascitis, ese líquido acítico, ¿ya? Se va a dar, mejor dicho, en el líquido acítico está la proliferación de gérmenes que van a generar un proceso infeccioso, ¿no? Que se conoce como peritonitis bacteriana espontánea. ¿Ya? Además, ahora se sabe que procesos infecciosos en el contexto de un paciente con HDA varicial también pueden favorecer de que el sangrado nuevamente recurra, ¿no? Nuevamente vuelva a sangrar.
El antibiótico que se puede dar, usamos mucho en nuestro medio, la ceftriaxona. Procinéticos también es otro fármaco que se puede dar. En realidad su beneficio o su uso se sustenta en la ayuda o en el favorecimiento del vaciamiento gástrico. Entonces puede permitir que una endoscopía en un paciente que tiene sangrado digestivo alto sea mucho más adecuada, ¿no? El problema es que los estudios dicen que el procinético que sirve es la eritromicina, cosa que en nuestro país no llega, ¿no? No hay estudios que digan que otros procinéticos como la metoclopramida, por ejemplo, ¿ya? Sean útiles. Bueno, acá no nos vamos a detener, son recomendaciones de diferentes guías en cuanto al manejo preendoscópico, el uso de procinéticos, ¿no? De inhibidores de bomba, del momento de la realización de la endoscopía, por ejemplo. Ya, hablemos de la endoscopía digestiva alta, ¿no? Que es quizás muy importante, ¿no? Y que a los gastroenterólogos pues, nos hace sentir importantes también, porque a través de la endoscopía podemos hacer un diagnóstico y un tratamiento a la vez de sangrado digestivo alto, ¿ya? La idea diagnóstica, ¿qué te va a permitir? Identificar el lugar del sangrado, te va a permitir determinar la causa del sangrado, ¿ya? Y te va a permitir también hacer la estratificación del riesgo de resangrado e inmortalidad, ¿no? Hay una clasificación que se emplea, que es la de Forrest, ¿no? Para lo que es enfermedad ulceropéptica, y bueno, y un score de ROCAL, ¿ya? Para catalogar si un sangrado es leve o grave, ¿no? ¿Cuándo realizar la endoscopia diagnóstica? No hay acuerdo, en realidad algunas guías dicen dentro de las 6 horas, otros dicen dentro de las 12 horas, otros dicen dentro de las 24 horas, ¿ya? Lo que sí se dice es que debe ser precoz. Precoz significa dentro de las 24 horas. Algunos prefieren no hacerlo muy precoz, o sea, dentro de las 6 horas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando haces muy precoz, el estómago está lleno de contenido hemático que te va a dificultar la evaluación adecuada, entonces no es útil. Por eso algunos prefieren esperar más allá de las 6 horas, pero no más de 24 horas, ¿ya? No se olviden, es muy importante la endoscopía precoz, o sea, dentro de las 24 horas, ¿ya? Mientras más me demore en la realización de una endoscopía, ya menos probable que encuentre la causa del sangrado, ¿ya? Les pongo un ejemplo claro, ¿no? Si tienen un paciente que viene por sangrado por una úlcera, por ejemplo, gástrica, ¿ya? Si ustedes toman mucho tiempo en hacerle la endoscopia, demoran 3, 5, 7 días después de que ha sangrado, puede suceder que cuando le hagan la endoscopia ya la úlcera haya cicatrizado e incluso no sea visible. Entonces ahí te hace quedar con la duda de qué fue lo que ocasionó el sangrado digestivo. Por eso la endoscopia tiende a ser ya precoz, o sea, dentro de las 24 horas. ¿Hay alguna condición o requisito para el paciente? Bueno, básicamente que esté hemodinámicamente estable, aunque para serles sincero, en realidad no hay ninguna contraindicación, por lo menos en este momento, en estos tiempos, absoluta de realización de endoscopia alta. ¿Ya? Se puede realizar hasta incluso en pacientes infartados recientemente, etcétera, pacientes recientemente operados también, ¿ya? Lo importante es determinar el riesgo-beneficio, es decir, determinar si la realización de la endoscopia va a ser más beneficioso, ¿ya? Que la no realización, ¿ya? Pero bueno, en general, condiciones que idealmente que el paciente esté estable, la hemoglobina que sea mayor a 7, las plaquetas que sean mayores a 50.000 y el INR que sea menor de 2.5, ¿ya? Si el paciente, como hemos mencionado, está con trastorno de sensorio, ¿no? O está presentando vómitos, lo ideal es que la endoscopia sea realizada con un paciente que esté intubado debidamente. Endoscopía terapéutica, ¿ya? No es que le tengas que hacer 2 veces la endoscopía, no es que le haces primero una endoscopia diagnóstica y luego retiras el equipo y entras nuevamente y haces una endoscopia diagnóstica, no. Sucede
un mismo procedimiento, o sea, en un solo momento de procedimiento endoscópico, pues lo que era una diagnóstica se puede convertir en terapéutica si es que fuera necesario. ¿Ya? ¿En quiénes hacen endoscopia terapéutica? Pues en todos aquellos pacientes con signos de sangrado activo o que tengan riesgo de resangrado, perdón, alto. ¿Ya? También cuando se hace una endoscopia terapéutica va a permitir pues que el paciente tenga una mejor evolución clínica, ya que estoy tratando la lesión sangrante, entonces esto va a favorecer, ¿no?, disminuyendo la mortalidad. ¿Ya? Obviamente, como estoy dando un tratamiento, también la posibilidad de resangrado o recidiva del sangrado va a ser mucho menor. ¿Ya? Lo cual redunda, miren, ¿no? ¿no? El internamiento se hace más corto, la necesidad del tratamiento quirúrgico también ya disminuye. En general, todos los costos generales de hospitalización bajan, ¿no?, cuando se hace una endoscopia terapéutica. En hipertensión, en HDA por hipertensión portal, tratamiento que se puede hacer por vía endoscópica es la ligadura de las varices esofágicas, también se puede hacer escleroterapia de varices esofágicas, y en el caso de varices gástricas se realiza la obturación. ¿Ya? ¿Cuándo se realiza endoscopia terapéutica en HDA por hipertensión portal? Cuando la varice es identificada como fuente de sangrado, y eso ocurre cuando tú encuentras efectivamente que está sangrando activamente de una varice, encuentras un coágulo sobre una varice, o lo que se conoce como un signo de la mamila, ¿no?, que es cuando por un punto determinado ha sangrado en la varice esofágica y se forma ahí un coagulito, y este coagulito se va tornando blanquecino, ¿no? Entonces tiene signo de una mamila, ¿no?, como si fuera una tetilla. ¿Ya? También podemos considerar dar tratamiento endoscópico para varices esofágicas cuando, a pesar que le hemos hecho una evaluación minuciosa, no encontramos otra causa de sangrado. Entonces, si el paciente tiene varices, asumimos que sí ha sangrado y damos tratamiento. Entonces, en estas imágenes vemos un poquito las tres técnicas que estamos mencionando. Uno de ellos es la endoleadura de varices, cómo entra con el endoscopio. El endoscopio en la punta está adjuntado a un ligador, es como un capuchón que tiene ligas a su alrededor, y estas ligas pues se van a deslizar luego de haber absorbido o haber aspirado la varice al interior de la caña. Entonces va a deslizar una banda elástica y va a quedar así, ¿no? Acá se puede observar la banda elástica, ¿no?, como apretada. Como ya luego de que la banda ha sido colocada, la sangre ya no fluye por acá, entonces un tejido que no tiene irrigación sanguínea pues se va a necrosar y se va a caer posteriormente, ¿no? La escleroterapia de varices es algo también un poco sencillo, ¿no? A través del endoscopio, a través de una aguja, se inyecta ya un líquido en las varices, en estas venas dilatadas, lo cual hace que se colapse esta varice, ¿no? La obturación de varices gástricas es similar a la escleroterapia de varices esofágicas, solo que la sustancia que se utiliza es un pegamento que se llama el cianoacrilato. ¿Ya? En caso de H1 no varicial hay varias formas de tratamiento. Tenemos métodos de inyección llamados inyectoterapia, métodos mecánicos, métodos técnicos también. Acá vemos la inyectoterapia, como a través del endoscopio, ¿ya?, se pasa una aguja y está inyectando una sustancia en esta úlcera, ¿no? Esto es por un método térmico. Tenemos argón plasma, ven acá como unas chispas que están saliendo, que está quemando la lesión sangrante, ¿no? ¿Ya? En este caso, bueno, esto no es HDA, esto es otra cosa. ¿Ya? Esto es proctitis actínica de rectos. ¿Ya? Y bueno, ¿no?, un método mecánico también, clic, ¿ya?, que es esto, ¿no? Es un clic que a través del endoscopio se introduce y va a permitir cerrar la zona que está sangrando, ¿no? Bueno, ¿cuándo hacer una EDA terapéutica? ¿Cuándo hacer una EDA terapéutica en HDA no varicial? Hay varios factores que podemos evaluar. Una de ellos, por ejemplo, es cuando estoy frente a una úlcera péptica, pues la clasificación de Forres, ¿no? Forres es una clasificación muy conocida, búsquenla en internet y es fácil de aprender.
En Forest tenemos un Forest 1, Forest 2 y Forest 3. En Forest 1 tenemos AD y en Forest 2 tenemos ABC. ¿Ya? El Forest 1 significa un sangrado activo. ¿Ya? El Forest 2 significa un sangrado reciente y un Forest 3 significa un sangrado ya tardío. Entonces, ¿cuándo yo daré tratamiento endoscópico en caso de úlcera péptica? Cuando estoy frente a un paciente con una úlcera Forest 1A, 1B, 2A. ¿Sí? En el caso del 2B, que viene a ser un coágulo adherido, es relativo, ¿no? Generalmente te dicen, o la literatura dice, si encuentras una úlcera péptica Forest 2B, trata de retirar el coágulo, porque el 2B es coágulo adherido. Una vez retirado el coágulo, si ves que hay un vaso visible, se ha transformado en un 2A y requiere tratamiento endoscópico. Pero si retiras el coágulo y ves que el lecho está con hematina, se ha transformado en un 2C y no requiere tratamiento endoscópico. ¿Ya? Estratificación de riesgo. Ya en este caso ya hemos avanzado mucho más, ¿no? Ya hemos hecho una evaluación inicial, medidas iniciales, incluso le hemos hecho una endoscopía, le hemos dado manejo farmacológico, entonces ya tenemos ya la posibilidad de hacer una estratificación de riesgo más adecuada porque incluso ya tengo la endoscopía, ¿no? Y para ello hacemos uso de un score bastante común que es el score de Roca, ¿sí? Que evalúa pues la edad, el estado circulatorio, comorbilidad, diagnóstico endoscópico, signos de hemorragia reciente y le da una puntuación, ¿no? Cuando es menos de 2, como ahí dice bajo riesgo, cuando es intermedio 3, 4 y alto mayor a 5, ¿no? 5 más de 5. Entonces, eh, también para la estratificación de riesgo no solo es necesario ROCAL o FORES para úlceras, sino también depende del tipo de lesión. Cuando yo estoy frente a un paciente que ha sangrado por varices esofágicas, todo sangrado por varices esofágicas tiene alta importancia, puede resangrar, la mortalidad puede ser alta, y si ha sangrado también de un Dilafoy o de Eulafoy, que es una lesión vascular en el estómago generalmente, también se considera de importancia porque son lesiones que muchas veces requieren cirugía porque el sangrado es importante. ¿Ya? Al final de todo esto yo tengo que tomar mi decisión y es alta u hospitalización. Ya solo me quedan dos caminos ya, ¿no? Alta hospitalización. Y determinaré eso en relación al riesgo, ¿no? Si es un riesgo bajo, alta. Si es un riesgo alto, hospitalización. ¿Sí? En el campo de la salud está ingresando, bueno, hace años ya que está, pero bueno, en nuestra realidad todavía no se toma mucha importancia de lo que es la parte económica, ¿no? El análisis económico en lo que es las intervenciones en salud. Entonces, actualmente no toda conducta o manejo que el médico hace está basado solamente en que porque quiere hacer el bien o porque quiere ayudar al paciente, porque quiere experimentar, no. O porque le han dicho que un determinado fármaco o el procedimiento es mejor, no. Sino se basa también en costo-beneficio. O sea, se hace lo que sea, por eso estoy hablando de la parte económica, más beneficioso con menor costo, ¿no? Así que es muy importante eso. Por eso es que lo que puede parecer caro hacer a un paciente con HDA una endoscopía, ¿no? Porque estás haciendo un gasto, una inversión, lo recuperas porque dependiendo de la lesión puedes dar un tratamiento endoscópico terapéutico y va a cambiar toda la historia natural del paciente. Entonces el paciente va a tener una menor estancia, va a requerir menos transfusión de sangre, ¿no? Entonces eso disminuye los costos, ¿no? Y finalmente el resumen, ya para no cansarnos, ya estamos ya hora y media. Eh, recordar, ¿no? Evaluación inicial, medidas iniciales, terapéuticas, ¿no? Ya saben que evaluación inicial no requiere ser gastroenterólogo, ¿ya? Consiste en la anamnesis y en el examen físico inicial que tiende a ser rápido o breve. ¿Ya? Luego de ello, de la evaluación inicial, determinaré pues, la gravedad del sangrado, ¿no? Tomando en cuenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Si es leve, puedo seguir evaluando a mi paciente, ampliando la anamnesis, ampliando el examen físico. Si el paciente es catalogado de grave, debería pasar inmediatamente a medidas iniciales. Y en medidas iniciales ya hemos dicho, si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo primero que hay que hacer es resucitar al paciente. No es llamar al gastroenterólogo, ¿ya? Por favor, no es llamar al gastroenterólogo, es agarrar, tomar la presión, la frecuencia y pasarle su cloruro de sodio, ¿ya? Su solución salida. Y bueno, ya viene ya lo que es la terapéutica, que en este caso principalmente se realiza mediante la endoscopia digestiva alta.
¿sí? Para finalizar, ya un pequeño mensaje, ya dice acá, en medio de toda dificultad hay una oportunidad, y eso creo debería ser el sentir de todos ustedes. Sí, es cierto, la situación que estamos pasando no es la ideal, pero así como hay muchas dificultades, también se han abierto muchas oportunidades. En el campo de lo académico, las oportunidades que se han abierto es que a raíz de la pandemia, pues hay posibilidad de ponerse en contacto con profesionales muy reconocidos en todos los campos, ¿no? Que están en países tan alejados como países europeos, Estados Unidos, qué sé yo, como Brasil, Argentina, etcétera, y que comparten sus conocimientos con todos nosotros a través de estos medios, ¿no? Entonces, traten de buscar ahí, si les interesa gastroenterología, pueden buscar la página ahí en YouTube de la Sociedad de Gastroenterología. Hay muchos videos o charlas ahí colgadas, ¿no? Del mismo modo en todas las especialidades también. Bueno, entonces, gracias por su atención y a la espera de alguna pregunta que ustedes tuviesen, ¿no? A ver, Frank dice, ahí se me fue. Dice, Frank creo que preguntaba si se puede usar epinefrina en la hemorragia digestiva alta. Sí, efectivamente, ¿no? Forma parte de lo que es la inyectoterapia, ¿no? Y la adrenalina, ¿ya? Es uno de los fármacos que más usamos para dar tratamiento mediante la inyectoterapia, ¿no? No solo es el único elemento, se pueden usar otros. Por ejemplo, se puede usar solamente solución salina, nada más, no hay ningún problema, ¿no? Generalmente cuando estás frente a una úlcera, lo que hace la epinefrina pues es vasoconstricción, por eso en cierto modo detiene el sangrado, pero su acción no es permanente, ¿no? Por un tiempo corto, entonces puede favorecer que luego que ha pasado el efecto de la epinefrina hay un resangrado. Es por eso que ahora se propugna en el manejo de la úlcera péptica pues hacer dos métodos dos terapéuticos endoscópicos, ¿no? Es decir, además de la inyectoterapia con adrenalina, podría quizás acompañar mi tratamiento endoscópico quizás con la colocación de un clip, por ejemplo, o tal vez con un método térmico como argón, por ejemplo, ¿no? O probeta caliente, por ejemplo. ¿Ya? La inyectoterapia con adrenalina es bastante empleado, ¿no? No solamente en manejo de HDA por úlcera péptica, sino también en otros procedimientos terapéuticos, como por ejemplo la resección endoscópica de un pólipo, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Dice, Katia dice si existe riesgo de aspiración. ¿De aspiración en qué momento? ¿En un paciente que está sangrando, dices tú, o durante el procedimiento? Bueno, en realidad existe el riesgo de aspiración en todos esos momentos. Por eso cuando un paciente está presentando durante el sangrado, claro, por eso decíamos que la indicación de intubación era justamente eso, que un paciente que esté con vómitos o hematemesis en forma persistente, ¿no? Se puede aspirar, y es por eso que hay que proteger la vía aérea intubando al paciente, ¿no? Así es, entonces hay que ver, ¿no? Uh-huh. A veces hay pacientes que el sangrado es activo y es difícil de controlar y no ha estado el paciente intubado, entonces se aspiran, como decimos, y bueno, podrás controlar el sangrado, pero luego el paciente desarrolla pues una neumonía aspirativa, ¿no? Que pone en riesgo la vida del paciente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Eric abandonó las sesiones, ella no quiere preguntar. ¿Alguna pregunta? Doctor, creo que ya no hay. Ah, no, sí, ya hay una pregunta. Sí, aquí no leí la pregunta. ¿Podrías volver a ver? Voy a ver si la puedo leer. Ah, Dice Melvi Cueva, dice, ¿hasta dónde puede intervenir uno como interno al momento de la atención? ¿hasta dónde puede intervenir uno como interno? Eh, ¿Hasta dónde puede intervenir uno ah, al momento de la atención? El manejo de HDA, bueno, pues
como le decía, las capacidades que uno tiene, uno las puede adquirir, ¿no? Existe lo que es pues el autoaprendizaje, ¿no? En mis tiempos, bueno, mis tiempos suena como si fuera muy viejo, ¿no? Pero bueno, siempre nos recalcaban de que en realidad el médico se hace así solo, ¿no? El buen médico se hace así solo, o sea, uno no es buen médico porque tu universidad es buena o porque has tenido tu sede buena o porque, que se has tenido un docente, un tutor bueno, no es así, ¿no? En realidad, el médico se hace bueno porque quiere, ¿no? Y ahora en estos tiempos con mayor razón todavía porque la disponibilidad de información, de bibliografía es inmensa, ¿no? Y está libre para todos nosotros, ¿no? Como les repito, ustedes tienen la Universidad de Ricardo Palma tiene una muy buena base de datos, entonces, eh, 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 todo conocimiento empieza en la lectura, o sea, tienen que leer, estudiar eso. ¿Ya? Por más que pueda parecer, por ejemplo, la endoscopía, un procedimiento mecánico, en realidad no, también para hacer endoscopía tenemos que leer, ¿ya? Porque si no, ingresamos con el equipo y no sabemos ni dónde estamos, ni qué lesión hay, ni sabemos qué hacer. Entonces tenemos que leer también. Todo aprendizaje está en la lectura. Tienen que leer primero. Entonces, hay internos muy buenos, ¿ya? Hay estudiantes muy buenos, ¿ya? Sin necesidad de terminar los 7 años de carrera, saben muchísimo, ¿no? Y son estudiantes a veces que van más allá de lo que la universidad les da. Bueno, ahorita lamentablemente en pandemia no se puede, pero van a ustedes quizás encontrarse con estudiantes, no solo tal vez de su universidad, sino de otras universidades que a veces verano no lo aprovechan para ir a la playa, sino en verano están en el hospital, ¿no? Vienen a la emergencia, vienen algún servicio y aprovechan, ¿no? Aprovechan, hacen su propia oportunidad. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Es muy importante, pero la lectura, como les digo, es básico, ¿ya? Y no hay necesidad de que tú seas interno, que termines todavía la residencia, no, 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 no. ¿Ya? Tú te formas como buen médico de este pregrado, ¿ya? Ahora, otra cosa ya es lo que es digamos, la responsabilidad legal, si es que tal vez por ahí va tu pregunta, ¿no? Legalmente, obviamente, cuando decimos nosotros, cuando todo sale bien, no hay problema, nadie se queja, ¿no? Cuando sale algo malo, ahí vienen los problemas legales. Y ahí sí quizás ser muy aventurado, muy avesado como interno, tal vez te pueda dar problemas porque no eres todavía pues un profesional, no tienes un título, ¿no? Pero no. Ahora, medidas iniciales, nada, solo requieres qué cosa. Perdón, evaluación inicial, ¿qué requiere? Solo tu conocimiento de una buena anamnesis y examen físico, no requieres nada más. Para lo que es medidas iniciales tampoco, ¿no? Toma la presión, la frecuencia cardíaca, la vía lo hace la enfermera, le pasas volumen, controla la presión, tampoco requieres gran ayuda, ¿no? La solicitud de exámenes auxiliares, quizás vas a requerir que algún colega te pueda dar una hora ensayada, pero bueno, sí lo puedes. En cuanto a la administración de fármacos, ahí sí quizás podrías tener cierta dificultad, ¿no? Cierto problema, pero con los IDPs no tanto, porque los IDPs en realidad prácticamente están exentos de complicaciones, ¿no? Complicaciones tendrías sí al querer manejar tú como interno quizás una HDA varicial, ¿no? Eso sí ya es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Pero depende en realidad de tus conocimientos, ¿no? Y de la confianza que tú te tengas, ¿no? Hay internos que tienen mucho conocimiento, pero a veces son un poquito medrosos, tienen temor y no se avientan, ¿no? Entonces hay que leer y bueno, ¿no? Y estar seguro de lo que uno sabe, ¿no? Bueno, primero dicen no hacer daño, ¿no? Así que si no estás seguro, mejor no lo haces. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ya, ¿no hay preguntas? Ximena, ¿hay preguntas o no hay preguntas? No, doctor, creo que ya no hay. Ya, bueno, bueno, o se han aburrido o se han quedado pensando, pero bueno.
Bueno, entonces,